Tema de hoy, como decíamos, es neurociencia, psicología y entrenamientos en el fútbol infantil y juvenil. Como les decía, lo importante que tenemos que tener en cuenta es la evolución del cerebro, todo el sistema cerebral, nervioso, neuromuscular, desde el comienzo hasta los 18 años. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro de una persona al nacer no se encuentra desarrollado. Esto es obvio, pero ¿por qué lo estoy diciendo y voy a hacer tanto hincapié en esto? Porque hay personas y profes que creen que un niño es un adulto pequeño. Si a alguno le queda esa idea, si a alguno le han comentado esa idea, destiérrenla, porque no podemos tratar a un niño como un adulto. No podemos, no debemos, no podemos caer en ese error, porque le podemos hacer mucho daño en el presente y podemos hacerle muchísimo daño para el futuro. Podemos no solamente cortar la carrera deportiva de un niño, sino que le podemos llegar a hacer mucho daño en funcionamientos cerebrales. Tenemos que tener en cuenta que algunos de los circuitos cerebrales se encuentran conectados al nacer, pero no la mayoría. Y ahora les voy a contar que hay una serie de cosas, tal vez ustedes hayan escuchado esto, pero la mayoría no, que es lo siguiente. En los primeros años de vida el cerebro trata de conectar todos los circuitos cerebrales necesarios para un funcionamiento óptimo del organismo. Pero acá hay una paradoja. Empezamos a conectar muchísimos y demasiados circuitos. Circuitos que no vamos a utilizar. Entonces lo que hace el cerebro, entra en un periodo, antes de entrar a esto, entra en un periodo que es como de poda, se lo llama literalmente de poda, es como en la jardinería. Se empiezan a recortar circuitos que no vamos a necesitar. ¿Esto para qué? Cada circuito al cerebro le cuesta energéticamente, le cuesta glucosa, le cuesta oxígeno, le cuesta, etcétera, etcétera. Para que tengan una idea, cuando nosotros focalizamos la mente en algo, estamos gastando casi el 20% de todas las reservas energéticas del cuerpo, lo cual es muchísimo. Por eso una persona que está preocupada, tiene los pensamientos focalizados en algo y está rumiando constantemente, les da vuelta por la cabeza una idea, se siente agotada. Se siente agotada porque el cuerpo se agota. Como les estoy diciendo, el 20% de la energía total del organismo se gastan cuando nosotros focalizamos una idea y permanecemos en esto. Nosotros, ¿cómo vamos creando y reforzando esos circuitos cerebrales? Con rutinas. Todas aquellas cosas que se repiten a diarios se llaman rutinas. El cerebro va formando conexiones, los va reforzando, fortalece los sistemas, la comunicación entre las partes del cerebro. Entonces, al ir repitiendo constantemente un accionar, vamos creando hábitos. Esos hábitos son rutinas, las rutinas son conexiones cerebrales. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno es chico, aprende a caminar mirando, ejercitándose, repite esa rutina hasta que el cerebro la va formando, la va haciendo más fuerte, lo va transmitiendo a los músculos. Entonces empezamos a tener eh, seguridad en lo que estamos haciendo. Tanto eso como hablar, como escuchar, como mirar, como limpiarse los dientes, etc. Y voy a repetir esto a lo largo de toda esta charla, porque este es el fundamento de la educación deportiva. De estas conexiones que estamos hablando, de estos circuitos, depende la futura manera de pensar, de sentir, de aprender que va a ir teniendo esa persona.
Y ahora va a venir una explicación cruel, pero es cierta. A través de estas conexiones se va forjando la base de la personalidad, el carácter y la inteligencia. La inteligencia es la manera en que un ser humano soluciona problemas. Se enfrenta con algún conflicto y de qué manera lo soluciona, de qué manera aprende. Todo eso es parte de la inteligencia. Ahora, escuchen bien esto que es fundamental. En los primeros años de la vida, si el cerebro no es estimulado por medio de lo que hemos dicho antes, si no es estimulado por medio de hábitos, de desafíos, son pequeños desafíos que va teniendo la persona a medida que va creciendo, esos circuitos no se forman, no se fortalecen, no se desarrollan. Por lo tanto, cuanto menos circuitos vamos teniendo, menos pilares vamos a tener. Tenemos menos inteligencia. Y lo peor de todo esto, que esos pilares fundamentales van a ser la base que va a formar nuevas posibilidades en el futuro. Quiere decir que si una persona no es bien estimulada, y acá recalco bien estimulada, porque puede llegar a estar mal estimulada. ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, en las zonas de barrios carenciados, no hablo de todos los barrios carenciados, sino de esos barrios conflictivos en que la delincuencia es la norma del día y la única manera de incentivar, de estimular el cerebro es a través de la delincuencia. Eso va a formar, como estamos viendo ahí, la personalidad de un futuro delincuente. No van a formar la personalidad de un científico ni de un deportista, salvo que por medios externos se produzca ese milagro. Por ejemplo, puede ser chicos que vayan a un centro deportivo. Y acá está la magia del fútbol. El fútbol, como es un deporte buscado internacionalmente, el más amado, por así decirlo, los chicos van a ir a buscar escuelitas de fútbol. Entonces, ahí estaría la llave de la salvación de esos chicos que tienen una mala alimentación, una mala estimulación. Pueden llegar a encontrar a través del deporte, bien llevado, por eso es indispensable que los profesores, los directores técnicos, el mundo que rodea el fútbol infantil estén preparados y sepan comprender qué es lo que pasa en sus cerebros. Bueno, es importante estimularlo para que produzcan una serie de alternativas de reacción. Si nosotros solamente le damos una alternativa que puede llegar a ser el robo, la mentira, el ocultamiento, las únicas alternativas que tiene están dentro de esos márgenes. Entonces, pero si nosotros le mostramos otro tipo de alternativas, otros tipos de inteligencias, ese chico puede tener oportunidades en la vida. No estoy hablando de los poderes, la capacidad económica, sí va muy de la mano, pero hay lugares que son muy humildes y modestos, pero tienen valores de vida completamente distintos, que son los pilares fundamentales para poder darle alternativas de reacción. Acá tenemos un pequeño cuadro. Toda esta presentación la vamos a enviar para que ustedes lo tengan, pero más o menos es así. Hicimos acá un cuadrito que es desde los 0 a los 6 meses, de los 6 meses a los 12 meses, de los 12 a 14, después viene de 2 a 4 años, 4 a 6 años, y sigue. Pero más o menos para que puedan ir viendo. Fíjense, lo hemos dividido en el desarrollo motor, el cognitivo, el lenguaje y el social. Sabemos que desde los 0 meses hasta los 2 a 4 años, los niños están fortaleciendo toda esa red, no solamente en el cerebro, sino que también la coordinación neuromuscular. Los chicos son torpes, recién están aprendiendo lo básico, que es caminar, trepar, experimentan más que nada por la boca, por eso se los llevan toda la boca. Ellos experimentan por el gusto, están desarrollando lo que es la
audición, el olfato, las sensaciones. Entonces, todo lo que va estimulando su atención hace que el niño aprenda. Por eso buscan colores marcados, formas marcadas, sonidos, por eso la música. Y acá viene algo muy importante, el sonido. Los chicos se asustan. Si nosotros le hablamos con cierta tonalidad excesiva, el chico se asusta. Entonces toma como que estamos enojados y el enojo de un adulto para ellos es un estado de alarma. Ellos se sienten en peligro. Entonces, si nosotros queremos corregir algo, salvo que realmente esté en peligro, si el chico está gateando y va a tocar un enchufe que está mojado o con los cables al aire, un buen grito lo paraliza. Pero ese es el recurso que nosotros necesitamos utilizar para paralizarlo, para que no siga avanzando. Pero de ninguna manera es una forma de enseñar, porque siempre estaríamos paralizando por fragmentos el cerebro. Vamos a repasar un poco para los que no han visto antes neurociencia. Nosotros estudiamos el cerebro como tres partes. Una es la más antigua, que lo llamamos cerebro reptil. Esa parte del cerebro se encarga del mantenimiento de la vida del animal, del ser humano, del sujeto. Es el que mantiene vivo, el que le da las órdenes a los pulmones para que respire, el corazón para que lata, para que todo funcione como tiene que funcionar. Pero también es aquel que se fija qué cosas pueden ser peligrosas y me hace huir, o qué cosas pueden llegar a ser para defender mi territorio, entonces me hace atacar. Esos son comportamientos instintivos. Muchos años, muchísimos años después, millones de años, apareció el cerebro límbico, que fue agregándole emociones al cerebro básico, y entonces todo aquello que me repele, me alejo, me hace sentir mal, no me gusta, aparece el gusto, la repulsión, todo lo que me gusta me voy acercando. Y solamente muchísimos años después, apenas hace 100.000 años, aparece el cerebro intelectual pensante, el córtex o neocórtex o córtex frontal, que ese es el cerebro que a nosotros nos permite pensar, sacar deducciones, aprender, valorar, etcétera, etcétera. Pero algo muy importante que todo profe debe saber de estos cerebros es que siempre, siempre el cerebro predominante es el cerebro reptil y límbico. Solamente después, si las cosas están aceptadas por el reptil, es decir, el reptil dice, esto es seguro, me mantiene vivo, entonces sí le da paso al córtex. Y es el córtex que selecciona, adopta, modifica, etcétera, etcétera. Pero para que eso ocurra, debemos estar entrenados, o sea, debemos entrenar el córtex. Intelectualmente debemos aprender. Por eso, esto que decía el profe Zapata en un principio, de los profesores que se van actualizando, significa actualización, aprendizaje, significa entrenamiento del córtex o de la parte intelectual. Si nosotros no entrenamos esa parte intelectual, siempre vamos a reaccionar instintivamente. Siempre vamos a estar huyendo, atacando, huyendo y atacando. Así que nosotros como personas adultas estamos día a día luchando con los instintos. ¿Quién predomina? ¿Cómo gestionarlos? ¿Cómo administrarlos? ¿Cómo no censurarlos porque no se deben censurar, pero sí gestionar? Así que imagínense en un niño de 0 a 4 años es imposible. El intelecto no lo tiene. Podríamos decir que casi es nulo. Entonces el niño se va a manejar instintivamente. Va a ir donde el cerebro reptililímbico le diga que está seguro y va a sentir cariño y contención. Y se va a alejar de aquello que le parezca peligroso. Por lo tanto, la manera nosotros de decirle algo y corregir a un niño no está por medio de la presión, no está por medio del castigo, no está por medio
de los gritos, eso lo debemos anotar. ¿Se acuerdan? Había una vieja película de Wall de Pink Floyd que mostraban cómo era la educación inglesa de principios del siglo XX. Más o menos así se sigue educando y hay gente que cree que esa es la educación, en el cual dicen que todo el mundo de 4 años, de 6 años o de 12 años es igual. Y entonces acá viene la gran sorpresa de la neurociencia, que, ha tenido un gran desarrollo en los últimos 5 a 8 años. ¿Por qué ese desarrollo? Porque se diseñaron herramientas, elementos para poder medir el cerebro mientras estamos vivos. O sea, nosotros a través de una computadora podemos ver qué pasa en el cerebro cuando yo estoy comiendo mi plato favorito, una película triste, una película alegre, cuando estoy jugando al fútbol, cuando estoy jugando al ajedrez, cuando estoy durmiendo. ¿Qué está pasando en el cerebro en ese mismo instante? Antes del desarrollo de estas herramientas informáticas, era imposible. Teníamos que esperar que se muriera la persona y se hacían investigaciones con el microscopio, pero esa persona ya estaba muerta, los circuitos ya estaban apagados. Con esto quiero decir que la neurociencia está aportando grandes incógnitas que hemos tenido hasta el presente. ¿Qué partes del cerebro se comunican con otras para producir determinadas cosas? Si un niño ve una pelota y la va a patear al ángulo del arco, ¿qué circuitos se conectan? Y eso lo podemos ver hoy en día. Con todo esto quiero decir que también la neurociencia vio que 100 chicos de 4 años son completamente distintos unos de otros a pesar de tener cerebros parecidos. ¿Y en qué radica esa diferencia? Que si tenemos cerebros parecidos, los mismos chicos que chicas, hombres y mujeres, tenemos cerebros parecidos, no iguales, ¿por qué somos tan distintos? ¿Por qué una mujer es capaz de concebir en su vientre y un hombre no? ¿Por qué el hombre es capaz de hacer cosas que la mujer no? Y así constantemente. Porque la conexión que tienen entre distintos circuitos son distintas. Entonces, esa capacidad de conectar circuitos en el cerebro se llama mente. O sea que la mente es muy distinta entre un cerebro y otro, entre un sexo y el otro. Son completamente distintos. Entonces, es lo que veníamos diciendo en un principio. Un profesor, un entrenador, un director técnico, un formador que no tenga estos conocimientos, ¿cómo va a ser para educar a 30 chicos de 4 años, por ejemplo, si los educa a todos a la vez? Ahí está porque está habiendo un déficit de enseñanza, porque solamente un porcentaje van a poder entender lo que dice el profesor. El otro porcentaje, y gran mayoría, no va a entender nada. Son los chicos que repiten, son los chicos que se comportan mal porque se aburren, no entienden, entonces se conectan en otras cosas. No perciben el mensaje del profesor porque no lo está dando bien. Porque seguramente ese profesor no tiene herramientas, por supuesto, porque hasta hace poco no las tenía, entonces fue educado de determinada manera. Insisto, por eso es la necesidad urgente de capacitarnos día a día, porque la neurociencia nos está dando por día 500 descubrimientos. Atención, por día 500 descubrimientos. Así que imagínense, si pasamos 2 años sin leer un solo libro, 500 por cada día de 2 años es muchísimo. Nos estamos quedando en la época de las cavernas. Bien, esto es para ver qué es lo que nosotros debemos prestar muchísima atención. Lo que hoy vamos a estar diciendo acá es simplemente una pequeña puertita de entrada que debemos abrir, mirar por la rendija y ver todo lo que queda por explorar. O sea, un profesor que no tenga ganas de explorar, y es mejor que se dedique a hacer otra cosa, por el bien de él y por el bien de los alumnos. Día a día yo estoy en contacto con miles y miles de profesores. Les puedo decir que hay muchísimos profesores que
se equivocaron de carrera. Completamente se equivocaron de carrera y deberían estar haciendo otra cosa. Principalmente porque no les interesa progresar. Hasta hace poco un profe me dijo que la neurociencia era un mito, que no servía para nada. Y digo, ¿pero por qué? ¿Qué has estudiado de neurociencia? No, nada, pero así lo creo yo y no voy a cambiar, me dice. Les dejo las conclusiones a ustedes. No pude decirle nada porque no lo hubiera entendido. O sea, una persona que piensa de esa manera es porque realmente no se conoce y no tiene intención de conocer nada más. Bien, entonces acá en este cuadrito los voy a dejar para que ustedes vayan teniendo referencia, para que puedan ver más adelante también consultando. Nosotros tenemos este mismo curso más completo, más amplio, más largo, en que enseñamos exactamente cuáles son los periodos, ¿no? Pero acá tenemos de 4 a 6 años y vamos a seguir avanzando un poco más. De los 4 a los 6 años, o sea, de 0 a 4 años es el bebé que se va desarrollando. Por supuesto, en la etapa de 0 a 4 años es todo juego, estímulos, etcétera, etcétera. Un profesor de fútbol base tiene que tener mucha alma de profesor, de maestro jardinero y entender al niño en su infancia. Entonces acá tenemos, ahora sí entramos en la etapa en la que el niño puede entrar a una escuelita de fútbol a ver lo que es el fútbol, a jugar, a divertirse. Entonces, en esta edad, el niño ya tiene un mejor control del lenguaje, también como la psicomotricidad, el carácter cognitivo. Ya sabe saltar, trepar, bailar con más facilidad, expresan los pensamientos, ya manejan los movimientos finos, como el dibujo, les gusta actuar mucho, buscan a los demás niños porque les empieza a llamar el juego colectivo. Atención, les gusta y les llama la atención estar con otros niños. No significa que sepan hacerlo. Y quiero aclarar esto. Un niño desde los 4 años y aproximadamente muchos hasta los 12, son niños que juegan en racimo, se lo llama. Van a ver que la pelota va para un lado y salen todos corriendo para ese lado. Si juegan 10 contra 10, van a ser 20 chicos corriendo para la pelota que se va para un lado, 20 que vuelven para el otro lado, 20, porque ellos no tienen muy definido lo que es su propio cuerpo con el cuerpo de los demás. Casi no hay diferencia. Entonces ellos los vas a ver que están muy concentrados en la pelota y tratar de hacer algo con la pelota. Así que no le pidamos pases. Hay chicos que sí lo pueden hacer. Yo escucho por ahí algunos profes que digan, yo tengo chicos y lo hacen. Sí, por supuesto. Como dijimos, los cerebros no son todos iguales, maduran distintos a distintas velocidades. Entonces puede haber chicos más maduros que ya sepan, que tengan noción de equipo, que tengan noción de espacio, de tiempo, de posiciones. Entonces son los chicos distintos por el momento. No crean que un chico que tenga eso a los 6 años significa que va a ser un Ronaldinho, un Cristiano Ronaldo, porque después se empiezan a equiparar, se empiezan a empatar entre todos y tal vez ese chico ya no le interesa más el fútbol. Así que esto más que nada también, para los profes ya sé que lo saben, pero siempre los profes nos topamos con padres que creen que tienen un superhéroe futbolístico, entonces tienen que poner a mi hijo porque él es su pasión, qué sé yo, pero ese es un perfil emocional del padre, no del chico. Tal vez el chico no le interese, tal vez el chico vaya todos los días a fútbol, pero para satisfacer al padre. Tal vez él está esperando el momento de ir a baile o a canto. No lo sabemos, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. 7 años. Acá empieza a ver el desarrollo de la empatía. La empatía es la capacidad de una persona de ponerse en los zapatos del otro, de tratar de sentir lo que siente el otro. Si el otro está triste, me llega su tristeza, lo comprendo, sus necesidades, sus ganas, etcétera, etcétera. Esto se debe también mucho a un grupo de neuronas que se descubrió
bastante recientemente, que son las neuronas espejo. Las neuronas espejos tienen una función especial, sobre todo son los que copian lo que ven. Y los niños aprenden por lo que ven, no por lo que escuchan. Por lo tanto, uno le puede hablar muchísimo a un hijo, a un niño pequeño, le dices, hablas, le habla, pero van a terminar haciendo lo que ven. Entonces, había un dicho popular, dice, no te preocupes tanto de lo que le dices a tu hijo porque te van a estar viendo. Entonces mejor haz lo que tu hijo quiere que haga, demuéstralo tú, hazlo, muéstrale que en su casa se hace eso. Porque hay un montón de personas que dicen fumar hace mal cuando fuman frente a sus hijos y le dicen al hijo, tú no vayas a fumar cuando seas grande, pero te está viendo. Entonces lo que va a recordar es que su padre, que es su ídolo, hasta cierta edad es su ídolo, fuma. Y si un ídolo fuma, ¿por qué ellos que van a querer ser ídolos no van a fumar? Es un poco así funciona el cerebro. Y estas neuronas espejo lo que hacen también es reproducir y ponerse en sintonía cuando ven emociones en otros. ¿Qué significa eso? Un niño, y acá hago extensión, no es solamente un niño, sino para toda la vida, un ser humano, por medio de las neuronas espejo, comienzan a reproducir mentalmente lo que ven empáticamente. Si sienten lo que están viendo, en el cerebro se empieza a reproducir los circuitos. ¿A qué me refiero con esto? Hubo un experimento que se hizo con varias personas en una universidad que se pusieron grupos, 20 personas por un lado, 20 por otras, y se les enseñaba a tocar una melodía sencilla en piano. Al primer grupo se les mostró por un video cuáles eran las teclas que tenían que tocar para lograr esa melodía. Pero no le dieron un piano, simplemente lo veían, lo imaginaban, lo sentían, lo veían, lo imaginaban, lo sentían, así durante 2 semanas. Al segundo grupo se le dio un piano, entonces veían, sentían y tocaban, veían, sentían y tocaban durante 2 semanas. Y acá vino la sorpresa. Resulta que al cabo de 2 semanas, cuando se le hicieron los test y se le hicieron el escaneo cerebral, los dos grupos habían formado los circuitos necesarios para tocar esa melodía. El primer grupo le faltaba un poco de movilidad en los dedos, porque no habían tenido físicamente, pero tenían los mismos circuitos que el segundo que habían practicado. ¿Esto qué significa? Que la emoción, las emociones, la imaginación y los sentimientos que nosotros pongamos en lo que estamos haciendo van a crear circuitos. Esto quiere decir que si un niño no se siente cómodo, esto un niño y un grande, esto va para los adultos también, no se siente cómodo con lo que está haciendo, lo está haciendo porque lo obligan, lo están haciendo por la razón que sea, pero no es una razón porque ellos aman o quieren o les gusta o les divierte lo que están haciendo, el niño va a aprender menos de un 10%. Y lo va a aprender en 5 veces más tiempo de que lo aprendería otra persona. Por eso, en los colegios se está perdiendo el tiempo. Con la tecnología, con la educacional, que se está utilizando hoy en día, es una tecnología que tiene 200 años. En muy pocos lugares se está renovando. Por lo tanto, todos los años que estamos haciendo en el colegio son de desperdicio, solamente aprovechamos entre un 10 y un 15%. Ahora, de esta manera, nosotros podemos 5 veces más aprender en muchísimo menor tiempo. Y esta es la clave secreta. A través del fútbol, a través del deporte, podemos enseñar, podemos aprender nosotros como personas muchísimo más. ¿Por qué? Porque activamos no solamente la parte intelectual, activamos la parte sensomotora, la empatía, las emociones, la diversión, los objetivos, buscar etapas, etcétera, etcétera, que es lo que va a hacer que en el futuro una persona sea completa. A los 7 años, los chicos suelen preocuparse por las opiniones de los demás.
empieza el bullying, también tienen miedo a que los adultos se enojen con ellos. Ese miedo tiene que ver con el cerebro reptil que hemos hablado antes. Cuando uno tiene miedo con algo que viene de afuera que puede ser peligroso, el reto, el enojo, los gritos, ni hablar si los golpean o tienen algún contacto físico violento. A los 7 años a veces juegan en grupos más grandes, pero también necesitan tiempos a solas. Hay chicos que van y se van a un rincón con su juguete y necesitan su tiempo. Esto no es egoísmo, estos son periodos en el que por ahí lleva a su rincón cosas que ha sacado mentalmente en el grupo. Lo vemos en el deporte también, chicos que de repente son muy participativos y hay etapas en que están a solas, que no quieren jugar o quieren jugar a otro deporte más individual, con menos personas. Todo esto es normal y depende de cada chico. No hay que obligarlos. Por eso se dice, sobre todo se está utilizando bastante en el fútbol base aquí en Europa, combinación de juegos. Jugar a deportes combinados, en donde no hay una competencia, no estamos peleando por un gol, por un punto, estamos jugando, compartiendo, desarrollando. Hay el fútbol tenis, el básquet, fútbol, hay un montón, muchísimos juegos. Yo les digo a todos los profes que busquen, hoy tenemos la ventaja de internet, que busquen videos, que busquen, diseñen juegos en el que el chico se divierta. Y a través de este juego nosotros vamos a ir leyendo su desarrollo. Y es muy bueno que tengamos una especie de, de currículum de crecimiento del niño, y se lo pasemos al profe. Yo soy el profe de los 7 años, se lo pasemos al de 8. Mira, este chico pasó tal cosa, para que tengamos una conexión. Lo mismo en el fútbol base, en los clubes, tiene que haber una conexión desde el inicio hasta el final. Si el chico se va a otro club, facilitarle esta información a los profes del nuevo club. No seamos egoístas, que es un chico que se formó conmigo. Piensen en la persona. Ese chico va a ser una persona, es una persona, pero va a ser un adulto que va a tomar determinaciones. A lo mejor ese chico va a ser un político. Y si nosotros le damos todas las herramientas, va a ser un político de bien. No va a ser un político corrupto, un comerciante, un científico. Ese chico va a ser alguien, un adulto que va a tener una función en el mundo. Entonces compartamos esa información. A los 7 años tienen cada vez más coordinación en actividades, usan músculos más grandes, bueno, como nadar, trepar, ya empiezan a ver ciertas habilidades, dejan de ser menos grotescos en sus movimientos. Esto no es una generalidad, insisto. Hay chicos que están mucho más desarrollados que esto y otros que están menos desarrollados de esta etapa. Hay chicos que físicamente pueden tener 7 años, pero neurológicamente pueden tener 5 o 4, o 9 o 10. Ese chico no debemos, por lo general cuando hay un chico distinto más desarrollado, se le dice genio, ídolo, este chico se lo ensalza, eso es lo peor que pueden hacerlo, porque el chico cree que él es especial y único. Lo que pasa es que a los 7 puede llegar a ser un súper desarrollado, pero a los 8 puede haber quedado muy atrás, porque a lo mejor pegan un brinco en el desarrollo en meses y se estancan un año. Entonces ese chico va a tener una carga, porque los padres van a decir, no, si él es buenísimo, qué sé yo, y ya le pusieron una carga encima, una responsabilidad que no tiene por qué tenerlo. Y después viene la frustración. Cuando el chico a los 7 años hacía 25 goles por partido, a los 8 a lo mejor no hace ninguno y hasta goles en contra. Entonces ese chico viene la frustración. Claro, me van a decir, siempre vamos a tener oportunidades para frustrarnos, entonces debemos enseñarle la gestión de frustración. Sí, pero tampoco exponerlos, porque es irreal que un chico de 7 años
le digamos que él va a ser Messi, porque Messi tiene 33 años. Messi tuvo 7 años, pero todo lo que pasó en el medio jamás lo va a reproducir nadie. Puede llegar a ser mejor a los 33 años que Messi hoy, pero eso no importa, no hay que estar comparándolo con nadie, porque ahí empieza en el segundo punto que dice, se preocupan por las opiniones de los demás. Empieza el bullying lo hacen al distinto, al que se queda atrás, al rezagado, al que tiene menos capacidades, al más emocionalmente más vulnerable, y eso hay que desterrarlo, porque a lo mejor ese chico simplemente le falta madurar biológicamente, cerebralmente, etcétera, etcétera, y ese chico va a asume una responsabilidad de perdedor, de loser, aún si después llega a los 7 o a los 8 viene maduro y empatado, pero ella cree que es el tonto. Entonces hay que tener especial cuidado en eso. Observarlo mucho. A los 8 años, las opiniones de sus amigos se vuelven cada vez más importantes. El bullying es más marcado, ya hay, se empiezan a preocupar, todo lo que estábamos hablando antes. Adquiere un sentido de seguridad. Cuanto más participan y pertenecen a un grupo, se sienten más seguros, ya empiezan a tener la noción de rebaño, de manada, y como toda manada y todo rebaño, empiezan a surgir los machos y las hembras alfa. Pero alfa no significa líder. Alfa significa es el macho o la hembra más fuerte, más gritona, la que gobierna el lugar. Se ensanchan, fíjense, en los leones, el que tiene la melena más grande, el que ruge más, el que le gana a otros, se enfrentan en peleas físicas, verbales, violencia. Es pura violencia, es puro animal el alfa, no es líder. El líder es aquel que logra ser carismático, pero eso lo logra el córtex prefrontal, su inteligencia, su intelecto, no la fuerza. Entonces, tienen más probabilidad de seguir reglas que los ayuden a crecer, a ellos, etcétera. Ya saben un poco más lo que es una regla, una ley, etcétera, etcétera. No todos, insisto, ustedes piensen esto es la generalidad, pero pongámoslo que más o menos serían un 60%, 50, 70% que corresponde a este patrón. Los demás pueden estar arriba o abajo. En esta edad ya tienen emociones que van cambiando, tienen arranques de furia, son así como caprichosos, son muy críticos, histriónicos, o sea que actúan todo, exageran, gritan si los tocaste en el fútbol. Bueno, qué casualidad, hay muchos histriónicos en el fútbol profesional también que ruedan, los tocas y salen volando. Fíjense que los chicos aprenden más a fingir una falta que a la cooperación. La falta la aprenden enseguida. Y les gusta, porque tiene que ver con eso del teatro, la actuación. Fíjense, esto pasa en el fútbol y no pasa en el rugby. En el rugby pasa todo lo contrario. Cuanto más te machacan y salgas parado sobre tus piernas, mejor. Eres el dominante. Se vuelven a veces groseros, impacientes. A ellos les gustan los premios inmediatos. Hiciste un gol, como ya eres campeón, ídolo. No tienen eso de esperar el tiempo para que maduren las cosas. No se preocupen, chicos, que ahora en unas semanas vamos a lograr, ellos no lo tienen eso percibido. Las cosas que hacen quieren que sea el resultado hoy. Entonces les va a costar a los profes en esta edad enseñarles lo que es ir sembrando para el mañana. Prepárense hoy para que mañana sean buenos jugadores, buenas personas. No traten de hablar tanto de eso porque no los van a entender. Lo tienen que mostrar de otra manera. ¿Cómo? Por ejemplo, ver que tienen dificultades. Pero cómo en ese momento esa dificultad la pueden sanar, la pueden
aprenden y la pueden revertir. Así que pónganle ustedes dificultades chiquitas para que ellos puedan saber que minutos después ya tienen la gratificación, tienen el premio de haber superado esa dificultad. Bueno, acá te dicen, se interesan, ya empiezan por el dinero, se vuelven cada vez más habilidosos, estamos hablando desde los 8 años, en pasatiempos de deporte, juegos activos, ya empiezan a distinguirse. 9 años. Acá empiezan ya a ser más organizados, a planear. Con esto significa que hay estrategias, ya el tema de jugar en equipo ya la van teniendo bastante más clara, ya empiezan los pases, la manera de hacer los pases. Fíjense que permanentemente a esa edad, si ustedes tienen chicos o grupos de esa edad, siempre estoy bien pidiendo, yo, por más que estén en otro lado, la piden, permanentemente la piden. Entonces tienen noción de lo que es pases, no tienen mucha noción de cuándo hacer el pase también, porque la piden en todo momento, sin importar si alguien está frente al arco, te la pide igual. ¿Qué más? Bueno, tienen pensamientos más independientes, no es tanto de manada. ¿Por qué? Porque se están preparando para posibles luchas del macho alfa, en la prepubertad, la preadolescencia, que ahí estaríamos al máximo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá ya pueden controlar sus arranques de enojo, tienen que aprenderlo a controlar, en la mayor parte del tiempo, y no todos. Insisto, el 60, 70, 50% de estos grupos responden a estos cánones. Hay chicos que no, todavía no los pueden controlar, todavía tienen esos ataques de ira, caprichos, etcétera, etcétera. Y tiene mucho que ver cómo los tratan en la casa, como hemos dicho al principio, ¿no? Son más estables que los grupos de 8 años. Acá sí, como hemos dicho, disfrutan del juego activo, bueno, el deporte en equipo, ya se van viendo más las diferencias. Entramos a los 10 años, ya se empiezan a revelar algunos, estamos entrando en la etapa de la preadolescencia también, falta de respeto hacia los adultos, te empiezan a enfrentar, pero no es de malos, esto lo tenemos que pensar, tenemos que incorporar y lo tenemos que saber. Cuando un chico se enfrenta al adulto, al padre, al profesor, al director técnico, es empieza a ver, a testear fuerzas. Si es más fuerte él que un profesor. Entonces, uno puede decir, ¿cómo va a ser más fuerte que un profesor? Y sabes que sí, la mayoría son más fuertes que un profesor. Porque son esos profesores que se dejan, o son esas tendencias psicológicas, que es que el chico se exprese, que haga y no tenga límites. El chico, cuando se enfrenta a las autoridades, está buscando los límites, que le muestren los límites. Como los límites sociales, psicológicos, educacionales, no son límites que se ven, son abstractos, y ellos la cuestión abstracta todavía no la tienen incorporada, quieren verlo a los límites. Entonces quieren que les digan, hasta acá llegaste, no se puede pasar de acá. Si pasas de acá es malo, ¿por qué? Porque te puede doler, porque esto, porque aquello, porque... Entonces ellos permanentemente buscan los límites. Y cuanto más retrocede un adulto, más buscan romper leyes que primero son sociales, después son culturales, después son legales y terminan en la delincuencia. A esta edad ya casi han desarrollado los controles de los músculos grandes y pequeños. Empiezan a tener habilidad. Una cosa es la destreza, otra es la habilidad. Tienen habilidades en deportes, danzas. Se los empieza a ver como que ya están más orientados. Por eso es importante que los niños tengan opciones. Básquet, fútbol, tenis, badminton, rugby, natación, etc. Por eso los deportes combinados, para que ellos puedan experimentar. Y después empiezan a tener habilidades sobre unos, empiezan a especializar en unos, les gusta más un deporte que el otro. Y esto es importantísimo. ¿De qué sirvió
los primeros años haber desarrollado, por ejemplo, vóley, si el chico se dedica al fútbol. Resulta que hay personas, por ejemplo, que fueron buenos voleibolistas, terminan siendo excelentes arqueros. Puede pasar, fíjense, Ronaldinho, él era buenísimo, es bueno bailando danzas y eso lo puso en sus habilidades en el fútbol. Jugadores de fútbol sala, como tienen que desarrollar circuitos y inteligencias especiales en espacios muy chicos con mucha gente, desarrollan esa super habilidad, como el caso de Neymar, en el caso de Zlatan Ibrahimovic, que es artista marcial. Fíjense los goles raros que hace de taco volando por arriba, son cosas que es un plus que traen de otras actividades. Es que es muy enriquecedor, no solamente físicamente, sino mentalmente, que haya deportes combinados. En esta época, a los 10 años, ya tienen más resistencia física y ahí comienzan a mejorar las habilidades motrices finas. La velocidad en los chicos se dice que llega hasta los 15 años, el desarrollo. Después entramos en una meseta y se puede reforzar, y no mucho, a los 16, 17 años, lo cual difiere mucho, porque las investigaciones que estamos teniendo en neurociencia están viendo que en realidad esas habilidades se pueden desarrollar mucho más de lo que se creía. Lo que le acabo de decir es algo de la educación física tradicional. Pero bueno, como yo les digo, todos los años se van incrementando los conocimientos y así que el año que viene hay un montón de cosas que se van a dar a conocer que los va a sorprender mucho. Vamos de la edad de los 10 a los 14 años. Es la información, los chicos interpretan la información de distintas maneras, cada uno con su libre interpretación. No es muy claro lo que ellos interpretan. Y eso se debe a que la gente interpreta las cosas de acuerdo a las emociones que tengan implantados en su interior. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay personas, chicos que crecieron con animalitos, con perros, con gatos en la familia, lo tomaron como miembros de la familia, tuvieron una conexión especial, ellos van a comprender la naturaleza de una manera. Y sin embargo, hay otros que los padres los llevaban a cazar de chicos, a pescar. Los viejos cazadores llaman deporte a una actividad criminal que yo no la entiendo, la verdad, salvo que necesites realmente comer. Pero en definitiva, estás matando por placer, por deporte. Entonces imagínense después ese chico que puede llegar a interpretar de lo que es la naturaleza, el respeto por el prójimo. Porque no olvidemos que si bien están cazando a un ciervo, ese es el prójimo. No es un ser humano, pero es el prójimo, es un ser. Entonces, cuando nosotros queremos decir que respeten a los otros chicos, y no les queda muy claro por qué a los otros chicos sí y a un ciervo no. Estamos hablando de 11 a 14 años. Entonces están los chicos peleadores, los que disfrutan con el sufrimiento ajeno. Y esto tiene mucho que ver con el deporte, y sobre todo deportes de contacto, cuando se les enseña que hay que bajar al rival a toda costa. Entonces no les importa quebrarle un tobillo, hacerle faltas, hacer trampas, porque la trampa, hacer goles con la mano y esa clase de cosas que muchos dicen la mano de Dios, y para mí de Dios no tiene nada eso, porque si estamos fomentando el deporte puro, ¿por qué festejar una trampa? Eso no, es ilícito, y las cosas ilícitas son ilícitas siempre. No es que alguien roba más o menos, un poquito. No, roba o no roba, es así. Y eso hay que dejárselo bien claro cuando estamos formando una estructura cerebral en un niño. Un niño, en un joven, en un adolescente y en un adulto, porque el adulto se sigue formando hasta el último día que está
vivo en la tierra. En esta edad se suelen concentrar en el presente, todo pasa hoy, mañana no importa, lo que pasó ayer no me importa tampoco, entonces empiezan a dejar, a ellos como no se los educaron con el respeto a los mayores, a los antepasados, al abuelo, al padre, entonces hoy en día es todo ya, quiero todo ya y no importa el mañana. Pero también empiezan a sienten que lo que están haciendo algo tiene una consecuencia dentro de un rato, mañana, y eso es lo que nosotros acá en esta etapa tenemos que empezar a enseñarles, la planificación. Planificamos cosas en el deporte, en la vida, en la tarea diaria, etcétera, etcétera, porque mañana eso vamos a tener los frutos. La semilla que plantamos hoy vamos a tener los frutos el día de mañana si cuidamos esa planta. Es lo mismo que decir que si hoy entrenas, si comes bien, si duermes, etcétera, etcétera, vas a jugar mejor, vas a tener más posibilidades de ser buen jugador, entrar siempre en los campeonatos, etcétera, etcétera. Fíjense que yo les dije que a mi parecer los chicos hasta los 11, 12 años no tendrían que entrar en campeonatos, porque lo que se busca en un campeonato es ganar. Lo que se busca en campeonato es la copa, es los puntos, a costa de cualquier cosa. Y el chico todavía no tiene formado los valores internos, entonces va a aprender antes conseguir un resultado que buscar valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega a los campeonatos, son aquellos que hacen trampa. Pueden ser insensibles a los demás por todo lo que estuvimos hablando. Sigamos por aquí. Comienzan a establecer su propia identidad en base a todo lo que hemos hablado antes. En esta etapa también comienzan porque empiezan a crecer, ahí empiezan a pegar los estirones y entonces el cerebro no está acostumbrado a manejar más centímetros de cuerpo, porque tienen los circuitos diseñados a una determinada dimensión del cuerpo, entonces se vuelven torpes, porque ahora la mano llega más lejos de lo que su circuito tiene almacenado, su físico es más torpe. Entonces entra la etapa en que el chico que hacía goles, que llegaba, que tenía habilidad, agilidad, la va perdiendo. Pero no piensen que esto es irreversible. La pierde y lo que nosotros tenemos que hacer es entrenar neurológicamente para que vuelva a tener ese control sobre todo su entorno. Y sobre todo hablarle mucho a los niños. De lo que le está pasando es algo bueno. Porque por lo general los chicos empiezan a tener tristeza porque empiezan a dejar lo lindo que eran. Y sobre todo si tienen una infancia linda, que la hayan pasado bien, con sus juguetes, con sus historias, con sus cuentos. Entonces no quieren dejarlo porque ahí estaban en un lugar seguro, lindo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que mostrarle, que eso lo van a seguir teniendo. No que lo tienen que dejar y irse, no, lo van a seguir teniendo. Y ir en busca de algo tan lindo como eso y más lindo todavía. O sea, darle las ganas a ellos de investigar, las ganas de querer ir por más. Entonces ese chico va a tener ganas de vivir. No hay que decirle, ahora cuando seas grande vas a ver, cuando tengas que mantener una familia, ir a trabajar. Porque la palabra trabajo es esfuerzo, costo. Y si tú estás haciendo algo que amas, no es trabajo, es placer, es desarrollo, es expansión. Entonces, en el deporte y en el estudio y en todo, no hay que hablar de trabajo. Te voy a dar una tarea, te voy a dar un desafío, a ver si lo puedes lograr. Vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a conquistar nuevas metas. Ese es el fundamento en que se tiene que basar la enseñanza de, en este caso, el fútbol, en este caso, el entrenamiento infantil, juvenil, es darle desafíos para que el chico pueda lograr, ir a expedicionar, ir a conquistar.
y no hacer hincapié en lo que pierde, porque lo va a dejar solo. El chico cuando va yendo a distintas etapas va a ir dejando todo lo anterior, pero no con tristeza, lo va a ir dejando por naturaleza. Entonces ese chico va a crear una identidad emprendedora, una personalidad optimista, etcétera, etcétera. Entonces no va a tener miedo, va a tener respeto, porque el miedo es bueno. No hay que perder el miedo, porque si no nos volvemos inconscientes. Un chico inconsciente es aquel que no tiene miedo a nada y cruza la calle, la ruta, porque cree que es invencible. La persona valiente es aquella que tiene miedo y la gestiona. Fuerza un acto a pesar de tener miedo porque sabe que debe ser, etcétera, etcétera. Es una gestión de emociones. Pasamos entre los 15 y 18 años. Acá empiezan a ver todos los matices intermedios. Como digo acá, no todo es blanco y negro. Empiezan a ver los grises. Empiezan a ver que hay otras personas que piensan distintos, a ver otros puntos de vista. Empiezan a aprender, sobre todo, de los puntos de vista de otras personas. Experiencias de otras personas, no tienen por qué ellos pasar ese tipo de experiencias, pero pueden aprender por los relatos de los demás. ¿Por qué? Porque tienen empatía, porque tienen esas neuronas espejos. Entonces, a través de los relatos del otro pueden aprender que no es necesario que hagan cosas malas, porque al otro nos está mostrando lo malo que le pasó, entonces yo estoy aprendiendo. Entonces, hay una frase que tiene, dice, ¿cómo sabes que eso no te va a gustar porque no lo probaste? Eso es una estupidez, porque eso lo utilizan para venderte drogas y cosas nocivas. Pruébalo, ¿cómo sabes que te va a hacer mal si no lo probaste? Sí, yo sé que un camión que me pasa por arriba es malo y no hace falta que me tire abajo de uno para que me mate y experimentarlo. Es una estupidez. Hay cosas que nosotros debemos mostrarles, cómo afectan los tóxicos en el cerebro, cómo se van muriendo millones de conexiones neuronales por cada vez que uno fuma un porro o fuma cigarrillos normales, o come mal, o comida basura, o etcétera, etcétera, o cuando mira mucho los celulares, todo eso van matando millones y millones de neuronas. Millones y millones de posibilidades de hacer nuevos circuitos. Entonces los chicos se vuelven, como hablamos en neurociencia, son idiotas neuronales. ¿Qué significa? No es que maten del todo el cerebro, pero sí matan las posibilidades de producir nuevos circuitos. Entonces se vuelven retrasados, pero por una incapacidad de producir nuevas cosas. Sí podrían producir nuevas neuronas, pero refuerzan muy poca cantidad de circuitos en hacer cosas tontas, mirar el celular todo el día, ni juntarse con los amigos y emborracharse, etcétera, etcétera. Esa clase de cosas van limitando, por supuesto, eso le limita el físico, porque hay chicos que dicen, rinden bien, trasnochan y después van a un partido y ganan. Sí, pero no es por mucho tiempo, eso es a costa de energía neuronal. O sea, cada vez que ese chico hace un hiperesfuerzo físico, está matando circuitos neuronales para sacar energía. Y esto está comprobado. O sea que el chico dice, viste que no me pasó nada, hice 3 goles, no dormí en toda la noche, salí a bailar, me drogué, etcétera, etcétera, y hice 3 goles. Sí, pero a los 19 vas a hacer un estropajo, vas a hacer nada, no, y hay un montón de casos de carreras deportivas, carreras de todo tipo que se deben cercenadas, porque a estos chicos no se les enseña las consecuencias que van teniendo interiormente. ¿Qué más? Acá en el último renglón vemos que es una de las cosas que nosotros nos podemos llegar a topar, es que los chicos creen a esa edad que lo saben todo. Ellos lo saben absolutamente todo. Entonces, ¿qué le vas a aportar? ¿Saben por qué pasa eso? Porque el chico está formando su personalidad, su identidad. Entonces, está bien que crea que lo saben todo, pero ahí está la manera en que un profesor, el padre,
un entrenador, le puede plantear nuevos desafíos. Entonces, si uno le plantea nuevos desafíos, él solo se va a dar cuenta que no lo sabe todo, que va a necesitar más cosas, más herramientas para enfrentar ese desafío y solucionarlo. Entonces no es decirle, tú haces las cosas mal, qué sé yo, porque tú eres, señalando con el dedo, gritándole, eres un idiota, porque le estamos tratando de convencer que es un idiota. No, en este caso, para nada. Es como decirle, es hablarle al cerebro reptil, ¿qué cosa te va a mantener con vida? ¿Esto o esto? Y mostrarle, y que el chico trate de solucionar ese desafío. Y cuando vea que lo va a mantener vivo, el cerebro reptil, y acordémonos lo que dijimos al principio, es el reptil el que siempre va a tener la sartén por el mango. Va a decir, esto es bueno. Entonces va a dejar solo de hacer lo otro que le iba haciendo mal. Es una manera de aprender a hablar. Es una manera de aprender a hablarle a los cerebros, a los 3 cerebros. ¿A quién queremos hablar cuando le hablamos a alguien? ¿Al córtex, al límbico o al reptil? Siempre tenemos que hablarle al reptil y al límbico. Por eso, lo que es el marketing es la ciencia de hablarle a las emociones, es venderles a la gente cosas a través de las emociones. Porque no le vamos a vender un producto diciéndole, estas son las características técnicas, físicas, etcétera, etcétera. No, tú vas a comprar un producto cuando te guste, no cuando tú veas que eso te conviene. Son muy pocas las personas que compran las cosas con el intelecto. Todas compran con las emociones. Te gustó, compraste y listo. De la misma manera es un chico de 15 a 18 años. El chico va a hacer lo que más le guste, pero lo que más le guste es la incentivación que le va a saber poner los desafíos por el gusto al deporte el profesor. Insisto, si un profesor no está actualizado, va a ser un profesor aburrido, por lo tanto no va a enseñar nada. Ningún chico va a aprender de un profesor aburrido, nunca, jamás. De un profesor que el cerebro reptil piense que ese profesor a mí me va a causar daño. Esto es para que lo piensen mucho. Por eso les dije que esto, lo que estamos viendo hoy, es una puertita muy chiquita, muy finita, que ustedes van a abrir y les va a permitir ingresar a un amplísimo territorio. Bueno, acá los chicos tratan de encontrar un lugar en el mundo, tienen altibajos anímicos, y esto, nosotros somos el producto, nuestros ánimos, nuestras emociones son productos de algo que se llaman neurotransmisores, que son compuestos bioquímicos que tiene el cerebro. Si tenemos compuestos con mucho cortisol, esa persona va a estar permanentemente nerviosa, estresada. Si tenemos otros compuestos, vamos a estar más relajados, otro compuesto más enamorados, etc. Somos el producto de la combinación bioquímica de nuestro cerebro. Por lo tanto, si nosotros comemos algo que nos altera esa composición bioquímica en el cerebro, vamos a tener un comportamiento X, bueno, malo, regular, etc. Lo mismo cuando nos vamos en un evento deportivo. Voy a jugar un partido, depende de lo que coma. Depende de lo que piensa cada jugador. Porque lo que nosotros pensemos da como resultado una alteración bioquímica. Por lo tanto, me voy a sentir de una manera especial. Voy a tener una serie de emociones como producto de la manera de pensar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a pensar de una determinada manera, no a los chicos solamente, sí a los chicos esencialmente, pero esto un adulto lo tiene que aprender, gestionar sus pensamientos y sus emociones. Porque si yo entro a jugar desfocalizado, empiezo a focalizarme en un pensamiento, uy, estos son muy grandes, son tipos que ganaron 3 veces la copa, nosotros somos nuevitos, qué sé yo. Esos pensamientos van a hacer que ese chico o ese equipo se sienta
bajoneado, se sienta inseguro, miedoso. Por lo tanto, las transmisiones neurológicas a las piernas, a los pulmones, al corazón, se va a ver muy deteriorada, por supuesto. Un chico que piensa de esa manera va a correr entre un 30 a un 55% menos, va a tener menos resistencia, se va a cansar antes, va a tomar decisiones, peores decisiones. Ahora, si un chico dice, estos ganaron la copa, bueno, no importa, porque nosotros estamos aprendiendo todo el día, somos un buen equipo, nos entendemos mucho, somos habilidosos, tenemos ciertas cosas, le vamos a demostrar quién somos. Una persona que piensa de esa manera va a sentirse ganador, va a ser un winner, le va a salir cosas que al otro pesimista no le va a salir, y por ahí termina ganando a chicos de más edad, con más cuerpo, con más experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, principalmente debemos enseñarles a gestionar sus pensamientos para que puedan gestionar sus bioquímicos cerebrales. ¿Qué más tenemos? Hasta los 12 años, los chicos y las chicas tienen capacidades similares. Pueden jugar mixto completamente. Es más, cerca entre los 9 y los 12, las chicas les llevan ventajas a los chicos, porque tienen más, a esa edad empiezan a tener más gobierno de movimientos finos, por eso las chicas saben bailar mejor, hacen mejores coreografías, los chicos son torpes. Entonces, por ahí no les llame la atención que una chica le haga un par de regates, fintas a los chicos y los deje mareados y sepan jugar mejor al fútbol. ¿Qué pasa? Después de los 12 empieza la pubertad, son bioquímicos que interactúan, las hormonas, el hombre empieza a tener más fuerza, lo cual le va a dar más velocidad, tal vez más agilidad. La mujer empieza a especializarse en otras cosas, le da más elasticidad a la mujer, pero pierde velocidad con respecto al hombre, porque el hombre tiene más tamaño, más fuerza muscular, etcétera, etcétera, y ahí empiezan a diferenciarse mucho uno del otro. La fuerza empieza a ser completamente distinto, salvo que por alteraciones hormonales, una chica tenga mucha fuerza, tenga muchas hormonas masculinas y le puede hacer frente a frente a los chicos, pero por una cuestión de que tiene hormonas masculinas. Pero estamos hablando en general. La mujer se vuelve femenina, el hombre más masculino, y empiezan a jugar a dos cosas completamente distintas, porque el fútbol femenino es un fútbol que tenemos que pensar que es distinto al fútbol masculino. Y esto es así, y no es cuestión, lo que sí tenemos que tener en claro es que los derechos, las leyes, tienen que ser iguales para hombres y mujeres de todas las edades. Tienen que ser iguales, ¿sí? En derechos. Pero físicamente no son iguales. Entonces tiene que haber ciertas reglas, cierta forma de entrenar para mujeres distintas que para los hombres. Por 1500 cosas, y es obvio, ¿no? La mujer menstrua, el hombre no. La mujer tiene capacidad de procrear interiormente, el hombre no. Tienen órganos que el hombre no tiene. Entonces, ¿cómo vamos a entrenarlos por igual? Es ilógico, es absolutamente ilógico y estúpido pensar que tenemos que hacer de la misma manera. Estamos arruinando a las personas los que piensan de esa manera. Lo mismo que piensan que los niños son grandes, son adultos pequeños. Los estás arruinándole el crecimiento, el cuerpo, etcétera, etcétera, cuando el niño podría divertirse. ¿Qué más? Esto es lo que estuvimos esperando. Vamos a la próxima. Bueno, entonces acá tenemos, a modo de síntesis, las generalidades por etapa. La segunda infancia, que más o menos preescolar de 3 a 5 años, se desarrollan las habilidades perceptivas, lo que es la percepción corporal, espacial y temporal, las físicas básicas, lo que es el desplazamiento, saltos, giros, lanzamientos, recepciones y reequilibrio. Todo esto tiene que ver con los movimientos primates. Entonces, ves que tiene que ver con las habilidades que tiene un mono, que es rodar, jalar, empujar, trepar, tirarse, correr, caminar. Todo eso
tiene que ver con el cerebro reptil. Todo eso lo maneja instintivamente el reptil. Y es una buena manera para entrar en calor en todas las edades. Empezar a hacer movimientos como entrada en calor básicos, lo que hemos dicho, saltar, girar, como si fuéramos simios. Y nosotros nos comportamos 5 minutos como simios, jugando, empujándonos, correteando, imitando a simios, van a ver que entramos en calor no solamente físicamente, sino vamos, neurológicamente y psicológicamente. La mente es indispensable que tenga que entrar en calor antes de entrar en calor el físico. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en calor con movimientos físicos, los músculos, los órganos, y la mente no, es como que nuestro cerebro está en otra frecuencia, está en frecuencia jugar a la play y nuestro físico está en frecuencia jugar al fútbol. Cuando vamos a jugar al fútbol empiezan las lesiones, los desgarros, el chico que no está en lo suyo, no presta atención, pierde interés. Y acá está la clave secreta, porque abandonan los chicos los deportes, porque pierden interés, porque no se sienten incentivados ni intelectual ni neurológicamente. El chico busca, aunque él no lo sepa, busca desarrollarse, busca desafíos para crecer, que es lo que más le interesa, es crecer porque va a pertenecer a una manada donde va a haber un macho alfa, etcétera, etcétera, y ellos van a competir para ser machos o hembras alfa. Por eso decimos que las actividades tienen que ser multidisciplinarias, variadas, en forma de juegos y muy divertidas. Muy divertidas. Si no hay diversión, el chico no se siente incentivado. Eso es importante. Vamos a la otra etapa que dice la segunda infancia, tercera infancia de 6 a 9 años. A partir de esta edad es adquirir el hábito de realizar actividades físicas diariamente. Acá se empiezan a poner hábitos. Entonces, lo que es hacer un día, otro día, el otro día, y el chico sepa que llegó esa hora, ese día es su día, que va a hacer lo que tanto le gusta. Si es aburrido, no va a querer ir a hacerlo. Entonces empieza a perder lo que es el hábito. Que ir a cepillarse los dientes tiene que ser divertido, tiene que ser un hábito. Todo en la vida tiene que ser divertido. Porque lo feo, lo desagradable, lo va a poder enfrentar si él tiene una buena carga de diversión y estímulo interior. También en esta etapa se recomienda hacer variaciones de tipos de deporte, no solamente en uno solo, por todo lo que hemos dicho hasta el momento. Empieza la etapa de la pubertad entre los 10 y 16 años. Es fundamental los hábitos deportivos. ¿Por qué? Porque todo hábito deportivo, todo hábito, responde a un hábito de neurón. Los hábitos neuronales son circuitos establecidos. Si no tenemos esos circuitos establecidos, no podemos construir sobre esas bases. No hay una base, no podemos construir, se derrumba todo. Entonces son los chicos descarriados que cambian las personalidades y no sabemos hacer con ellos, no solamente en el deporte. En el deporte tenemos muchos casos de deportistas habilidosos que han perdido absolutamente todo porque no tienen hábitos sanos, porque no entendieron y perdieron las carreras, se lesionan. Las lesiones tienen mucho que ver con esto, porque el cerebro es el que mantiene la capacidad de recuperación con las células madres, etcétera, etcétera, pero si no tienen circuitos formados en el cerebro y en la mente, esa capacidad se pierde. Entonces se lesionan día a día. Y una cosa muy importante, nosotros tenemos un centro en el cerebro que es el receptor y el administrador del dolor. Y el dolor físico es tan real como el dolor psicológico. Al cerebro le duele de la misma manera que si te insultan o si te esguinzaron el pie. Uno viene por los sensores del pie, las terminaciones nerviosas del pie, y otro viene por un estímulo emocional. Como el cerebro no es capaz de distinguir cuál es el real, llamémoslo por así decirlo,
y el que es imaginario, manda a curar eso. En el caso del esguince de pie, inflama la zona para inmovilizarlo, hace que los estímulos musculares se disminuyan para que no lo puedas mover, etcétera, etcétera. Duele cuando lo mueves, etcétera, etcétera. Pero frente a un golpe, a un traumatismo emocional, el cuerpo, como no sabe por dónde vino, te inflama todo. Todo. ¿Qué significa? Pierdes capacidad poca de movilidad de los dedos, del tobillo, de la rodilla, del glúteo, de los cuádriceps, abdominales, espaldas, todo. Y te puedo asegurar que si lo medimos, vas a estar inflamado completamente. Y sobre todo los órganos interiores. Vas a tener menos capacidad de respiración, menos capacidad de hidratación, menos capacidad de irrigación sanguínea, etcétera, etcétera. O sea, vas a estar en un estado como de enfermo. Todo eso por una cuestión de un golpe emocional. Así que es sumamente importante saber cómo gestiona el cerebro los distintos centros entre sí. Bueno, esto es neurociencia que deben saber muchísimo para aplicarlos a los entrenamientos. Después vendrá la especialización de cómo utilizar la neurociencia para desarrollar ejercicios específicos. Cuando a un chico le falta confianza en sí mismo, cómo desarrollar ejercicios para que ese chico genere circuitos que le hagan entrar fortaleza interior, seguridad, etc. No es lo mismo generar seguridad a un chico de 3 años, 5 años, 6 años que a uno de 16 o 18 años. No es lo mismo, porque todo depende de la etapa neurológica en que se encuentra el chico. Entonces, por lo tanto, esto es fundamental. En todas las carreras de técnicos debe estar incluido todo lo que es el desarrollo psicológico evolutivo y neurológico evolutivo. Es fundamental.